Dicen que el fútbol es una religión y los jugadores, sus dioses temporales. Pero, ¿qué ocurre cuando un ídolo rompe el altar con sus propios dientes? Luis Suárez, el delantero uruguayo que brilló con luz propia en el FC Barcelona, no solo será recordado por sus goles imposibles o su conexión mágica con Lionel Messi y Neymar, sino también por una sombra oscura que persigue su carrera, el escándalo de las mordidas. Fue en el Mundial de 2014, frente a millones de espectadores en todo el planeta, cuando Suárez mordió al italiano Giorgio Chiellini, desencadenando una tormenta mediática que casi lo destruyó todo. No era la primera vez, y tampoco sería la última mancha en una trayectoria marcada por un temperamento explosivo. La pregunta es, ¿cómo un jugador tan talentoso, considerado uno de los mejores delanteros de la última década, se convirtió en uno de los personajes más polémicos del fútbol moderno? Porque detrás de sus triunfos con el Barcelona, donde conquistó Champions, ligas y el corazón de los culés, hay un lado salvaje, casi primitivo, que no ha podido borrar de su historia. Lo que pocos saben es que el origen de esta conducta no nació en Europa ni en la fama, sino mucho antes, en las calles de Montevideo, donde un joven Suárez aprendió que la vida era una batalla constante. Su agresividad, su hambre literal y figurada, fueron moldeadas por una infancia dura, donde marcar goles no era solo un juego, sino una forma de sobrevivir. Y ese mismo fuego que lo llevó a lo más alto también lo llevó al borde del abismo. Luis Alberto Suárez Díaz nació el 24 de enero de 1987 en Salto, Uruguay, una ciudad humilde donde el fútbol no es solo una pasión, sino una promesa de escapar de la pobreza. Creció en un entorno difícil, marcado por la separación de sus padres y una infancia en la que las oportunidades eran escasas. Desde pequeño, Suárez encontró en el balón una especie de refugio, un mundo donde su carácter intenso y su deseo insaciable de ganar tenían sentido. A los 9 años, fue descubierto por un cazatalentos del Nacional de Montevideo, un club histórico de Uruguay, que vio en aquel niño descalzo una chispa diferente. Pero su temperamento, incluso entonces, era un problema. Los entrenadores decían que era explosivo, que jugaba con los dientes apretados, una metáfora que años después cobraría un significado perturbador. La vida de Suárez cambió para siempre cuando conoció a Sofía Balbi, una joven de una familia de clase media alta que se convertiría en su gran amor y su motor para salir adelante. Cuando Sofía se mudó a Barcelona con su familia, Suárez prometió seguirla, y esa promesa se convirtió en su combustible para llegar a Europa. A los 19 años fichó por el Groningen de Holanda, un club modesto pero crucial para abrirle las puertas al fútbol europeo. Luego llegaría su fichaje por el Ajax, donde explotó como un goleador imparable. En Ámsterdam, Suárez fue adorado por su garra y su capacidad de decidir partidos, pero ya empezaban a aparecer indicios de su carácter volcánico. Fue allí donde protagonizó su primera mordida, en 2010, a Othman Bakkal del PSV. Los medios lo bautizaron como el caníbal de Ámsterdam, un apodo que lo perseguiría durante toda su carrera. El gran salto llegó cuando el Liverpool lo fichó en 2011. En la Premier League, Suárez se convirtió en una máquina de goles y en el ídolo de Anfield. Sus regates y su instinto asesino en el área lo colocaron entre los mejores del mundo, pero con cada gol también llegaban las polémicas. En Inglaterra, mordió al serbio Branislav Ivanovic en 2013, y el escándalo fue tal que la FIFA lo suspendió durante 10 partidos. Los tabloides lo destrozaron, y los debates sobre su comportamiento llenaban horas de televisión. A pesar de todo, en la temporada 2013-14 ganó la Bota de Oro junto a Cristiano Ronaldo y estuvo a punto de llevar al Liverpool al título de Liga. Pero nada de lo anterior se comparó con lo que sucedió en el Mundial de Brasil 2014. Frente a Italia, en uno de los partidos más tensos de la fase de grupos, Suárez mordió a Chiellini. La imagen de Chiellini mostrando la marca de los dientes dio la vuelta al mundo en segundos. La FIFA lo castigó con 9 partidos internacionales y lo vetó de cualquier actividad relacionada con el fútbol durante 4 meses. Fue un escándalo global, un antes y un después en su carrera.
Para muchos, Suárez pasó de ser un héroe a un villano en cuestión de minutos. Pese a todo, ese mismo verano, el FC Barcelona decidió apostar por él. Era una jugada arriesgada, pero el club sabía que detrás del animal había un delantero con una ambición descomunal. Suárez se unió a Lionel Messi y Neymar, formando el famoso tridente MSN, considerado uno de los mejores ataques de la historia. Juntos conquistaron la Champions League en 2015, aplastando al Juventus en la final, y Suárez se consagró como un delantero letal, capaz de anotar más de 40 goles en una temporada. Sin embargo, la sombra de su pasado nunca lo abandonó. Incluso en el Barça, donde su fútbol alcanzó el punto más alto de su carrera, la prensa no dejaba de recordarle su lado más polémico. Y aunque su relación con Messi lo convirtió en un favorito del Camp Nou, siempre quedó la sensación de que Suárez era un genio con un lado salvaje imposible de domar. La historia de Luis Suárez es un ascenso tan meteórico como tormentoso, una mezcla de gloria y caos que parece escrita para una película. Suárez llegó a la cima cuando fichó por el FC Barcelona en 2014. Venía de cumplir una de las sanciones más duras de la historia del fútbol moderno tras el incidente con Chiellini, y muchos dudaban de si sería capaz de reinventarse en un club tan mediático. Pero Suárez no solo se reinventó, sino que también alcanzó el pináculo de su carrera. Su debut se retrasó hasta octubre por la sanción, pero cuando pisó el césped, lo hizo con la rabia acumulada de quien tiene algo que demostrar. Y vaya si lo demostró. La temporada 2014-15 fue simplemente espectacular. Junto a Lionel Messi y Neymar, formó el tridente más temido de Europa, el famoso MSN. Sus goles y asistencias fueron fundamentales para lograr el triplete, Liga, Copa del Rey y Champions League. En la final contra la Juventus, Suárez anotó un gol clave que selló su redención pública. De villano pasó a héroe en cuestión de meses, y los medios que antes lo criticaban ahora lo alababan como uno de los delanteros más completos del planeta. Luis Suárez es el alma guerrera de este Barça, decían en los titulares. Pero, como en todo ascenso vertiginoso, las grietas comenzaron a aparecer. Suárez nunca dejó de ser un jugador emocionalmente intenso, y su carácter competitivo a veces rozaba la autodestrucción. Fuera del campo, el pasado seguía persiguiéndolo. Las mordidas, el incidente con Patrice Evra cuando fue acusado de racismo durante un partido con el Liverpool y las constantes críticas sobre su temperamento volvían una y otra vez en las ruedas de prensa. Incluso cuando anotaba hat-tricks, había periodistas que lo describían como el genio que siempre vive al borde de perder el control. En el Barça, sin embargo, Suárez logró calmar esa parte de su personalidad durante varias temporadas. Sus cifras fueron impresionantes, ganó 4 ligas, 4 Copas del Rey, una Champions League, y en 2016 se convirtió en el máximo goleador de Europa, superando a Messi y Cristiano Ronaldo para ganar la Bota de Oro. Esa temporada fue histórica, 59 goles en 53 partidos. Pero detrás de ese éxito se gestaba un lento declive. Suárez empezaba a sufrir problemas físicos, las lesiones se volvían más frecuentes, y la crítica se centraba en su supuesto sobrepeso y falta de velocidad. El momento decisivo de su caída llegó con el 8-2 contra el Bayern de Múnich en 2020, una derrota humillante para el Barça que marcó el final de una era. Con la salida de Neymar años antes, y Messi cada vez más frustrado, Suárez se convirtió en el blanco de las críticas por parte de la directiva, especialmente de Josep María Bartomeu. Fue despedido casi sin ceremonia, un trato que muchos consideraron indigno para uno de los héroes del club. Lo irónico es que Suárez, herido en su orgullo, se fue al Atlético de Madrid y, en su primera temporada, llevó al equipo de Simeone a ganar la Liga, demostrando que aún le quedaba pólvora en los botines. Suárez siempre ha sido así, alguien que, en los momentos más oscuros, saca su mejor versión. Pero su historia es también la de un hombre que lucha contra su propio carácter, contra ese instinto salvaje que lo hizo grande pero también lo condenó. Incluso en su última etapa con la selección uruguaya, los fantasmas del pasado resurgieron.
En el Mundial de 2022, se habló más de sus lágrimas al ser eliminado que de sus logros, como si el público nunca hubiera podido perdonar del todo a aquel niño de salto que mordía para sobrevivir. Si hay una verdad incómoda en la historia de Luis Suárez, es que su carrera no solo estuvo marcada por el talento, sino por un instinto feroz que a menudo lo llevó al límite. Lo que para unos era hambre de gloria, para otros era una oscuridad interna, un lado incontrolable que se manifestó en los momentos menos oportunos. Las mordidas, lejos de ser simples incidentes aislados, se convirtieron en símbolos de ese animal competitivo que él mismo ha reconocido llevar dentro. En una entrevista años después del Mundial de 2014, Suárez confesó, fue un error enorme. No sé qué me pasó en ese momento. Era la tensión, el estrés, pero no puedo justificarlo. Solo sé que me destruyó por dentro. La mordida a Chiellini fue, quizás, el clímax de este conflicto interno. Mientras Uruguay celebraba una victoria crucial, el mundo entero lo señalaba como un monstruo. En cuestión de horas, su imagen pública se desplomó. Patrocinadores como Adidas y 888 Poker le dieron la espalda, y los titulares lo retrataban como el hombre más odiado del fútbol. Fue un golpe devastador no solo para él, sino para su familia. Sofía Balbi, su esposa, confesó que aquella noche no pudo dormir por el acoso mediático, nos llamaban de todas partes del mundo. Querían una declaración, una disculpa, algo. Luis estaba roto, se sentía como si lo hubieran crucificado. A pesar de las disculpas públicas y las lágrimas, el perdón no llegó fácilmente. Para muchos, ese episodio quedó grabado como una mancha imborrable. Sin embargo, es precisamente esa controversia lo que hizo de Suárez un personaje tan fascinante. Porque mientras era criticado por su comportamiento, dentro del campo se levantaba con una fuerza inexplicable. En el Barcelona, apenas unos meses después, se convirtió en el héroe silencioso que llevó al equipo a conquistar el triplete. Aquella final de Champions contra la Juventus en Berlín fue su revancha personal, y su gol contra Buffon fue una especie de grito de liberación. Pero el verdadero lado oscuro de Suárez va más allá de los mordiscos o los escándalos públicos. Detrás de su imagen de guerrero se escondía una lucha emocional constante, un sentimiento de no ser aceptado. En varias entrevistas ha hablado de su infancia dura, del abandono de su padre y de cómo eso forjó una personalidad que siempre sintió la necesidad de pelear, de morder, para sobrevivir. Yo crecí pensando que todo era una batalla. Si no luchabas, te quedabas atrás. Y a veces, esa lucha me llevó demasiado lejos. Los medios alimentaron esta narrativa de héroe y villano hasta el último minuto. En cada partido importante, los comentaristas recordaban sus errores pasados, como si sus 500 goles en Europa no pudieran limpiar 3 instantes de locura. Incluso en su despedida del Barça, mientras Messi lloraba por su partida, algunos titulares destacaban más su carácter conflictivo que sus récords históricos. Y sin embargo, en cada rincón del mundo, los niños seguían usando camisetas con su nombre. ¿Por qué? Porque Suárez representa algo más que goles, representa la imperfección humana, la dualidad entre gloria y caída, entre lo sublime y lo brutal. No es un héroe clásico, pero es un héroe real, con cicatrices visibles. Desde la mirada de escándalo total, Luis Suárez es uno de esos personajes que no se pueden explicar solo con estadísticas o títulos. Es un jugador que dividió al mundo entre quienes lo admiran por su garra y quienes lo condenan por sus actos. ¿Es posible separar al hombre del mito? ¿Al héroe del villano? Esa es la pregunta que siempre ha estado sobre la mesa cuando hablamos de Suárez. Por un lado, su legado futbolístico es innegable. Estamos hablando de un delantero que marcó más de 500 goles en su carrera, que ganó una Champions League, una Copa América, varias ligas y que fue socio perfecto de Lionel Messi en uno de los tridentes más legendarios de la historia, el MSN. Sin Suárez, es difícil imaginar el dominio del Barça entre 2015 y 2017. Tenía algo único,
una combinación de inteligencia táctica, instinto asesino en el área y una capacidad para aparecer en los momentos cruciales que pocos jugadores poseen. Para muchos, Suárez es el mejor 9 puro de la última década. Pero por otro lado, están los episodios que marcaron su carrera de forma negativa. Las mordidas no fueron simples anécdotas, sino hechos que definieron su imagen pública. Es difícil encontrar otro jugador de élite con un historial tan polémico: 3 mordiscos documentados a rivales, Bakkal, Ivanovic, Chiellini, una sanción por racismo hacia Patrice Evra, gestos provocadores hacia el público y enfrentamientos constantes con árbitros. Todo esto alimentó una narrativa mediática que lo presentó como una especie de villano del fútbol. Lo que hace fascinante a Suárez es que nunca intentó ser el niño bueno. Nunca buscó agradar a todos. Es un jugador que parece decirle al mundo: soy así, con mis defectos y mis virtudes. Y esa honestidad brutal es, quizás, lo que lo convierte en una figura tan magnética. Porque, al final, no se trata solo de lo que hizo mal, sino de cómo fue capaz de levantarse después de cada caída. Tras el Mundial de 2014, cualquier otro jugador podría haber quedado destruido, pero Suárez regresó más fuerte, se ganó a una afición tan exigente como la del Barça y cerró bocas con goles. Desde este canal, creemos que Luis Suárez es un ejemplo de cómo el deporte puede ser una metáfora de la vida misma: éxito, errores, redención. Es imposible no sentirse intrigado por alguien que, incluso en sus momentos más oscuros, mostró una determinación inquebrantable para seguir adelante. No justificamos sus actos, pero tampoco podemos ignorar el peso de su historia. ¿Y ustedes? ¿Creen que las mordidas de Suárez deberían eclipsar sus logros en el fútbol? ¿O creen que, precisamente, es esa mezcla de genialidad y controversia lo que lo hace inolvidable? En Escándalo Total pensamos que los héroes perfectos son aburridos. Suárez, con sus luces y sombras, es cualquier cosa menos aburrido. La historia de Luis Suárez es una de esas que permanecen en la memoria colectiva, no solo por los trofeos levantados, sino por las emociones que despertó en todo el mundo. Es el niño de Salto que mordía el polvo en canchas de barrio y que un día mordió la gloria en Berlín, alzando la Champions League. Es el amigo inseparable de Messi, el hombre que hizo vibrar al Camp Nou con goles imposibles, y al mismo tiempo, es el protagonista de uno de los escándalos más recordados en la historia del fútbol moderno. Su legado es una paradoja: el delantero letal que no podía controlar sus impulsos, el héroe caído que siempre encontró la manera de volver a levantarse. Años después, cuando los fanáticos recuerden a Suárez, ¿qué imagen vendrá primero a sus mentes? ¿La del goleador que humilló defensas con su olfato único, o la del jugador señalado por los medios como el hombre que muerde? Tal vez sea una mezcla de ambas. Porque Luis Suárez no es solo goles o escándalos, es la historia de un hombre que luchó contra todo, incluso contra sí mismo, para alcanzar la cima. Hoy, mientras su carrera se acerca al ocaso, queda la sensación de que pocas veces hemos visto a un jugador con tanta intensidad, alguien que no jugaba solo con los pies, sino con el alma. Sus lágrimas tras ser despedido del Barça, su sonrisa al ganar la Liga con el Atlético, su despedida con la camiseta de Uruguay. Todo habla de un hombre que vivió el fútbol como si cada partido fuera el último. Al final, quizás eso sea lo que lo hace inolvidable. Porque hay historias que no nacen para ser perfectas, sino para ser contadas, con todas sus luces y sombras. Y ahora que conoces la verdad detrás del mito, puedes comprender que Luis Suárez, con sus errores y su genialidad, dejó una huella que nadie podrá borrar.